Factores relevantes que inciden sustancialmente en el costo de una infraestructura vial. Carretera Ayacucho a Abancay. Esta es una nueva sesión, curso correspondiente al curso Caminos 2, dictado en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, Escuela Profesional de Ingeniería Civil, a cargo del magíster ingeniero Emerson Lizarbe Alarcón. Los integrantes del grupo se muestran en pantalla. Planteamiento del problema. En la descripción del problema, dados los importantes recursos económicos que se destinan a los proyectos de inversión pública, la evaluación de estos en su fase de ejecución se convierte en un proceso muy relevante por la importancia que las obras representan en el crecimiento y desarrollo económico. Asimismo, el crecimiento de inversión en obras de infraestructura vial finalmente culmina con un aumento significativo de costos en su ejecución debido a la presencia de factores tales como ineficientes estudios de ingeniería, presupuestos mal elaborados, mayores plazos de obra, prestaciones adicionales, controversias en la ejecución del contrato, factores climáticos, problemas sociales, entre otros. Delimitación del problema espacial. Los estudios realizados abarcan la ruta de la carretera Ayacucho a Abancay, específicamente en el tramo Andahuaylas y desvío Quisuara. Delimitación del problema. Aspecto temporal. La obra fue realizada en el año 2006 y parte de 2007 bajo la modalidad de contrata. La actualización del estudio de factibilidad para la rehabilitación y mejoramiento de la carretera Ayacucho a Abancay, tramo Andahuaylas, desvío Quisuara. Formulación del problema. Problemas generales. En la actualidad, toda obra de infraestructura vial sufre aumentos significativos de costos en su ejecución debido a la presencia de diversos factores. Problemas específicos. La ineficiencia en los estudios de ingeniería, presupuestos mal elaborados, mayores plazos de obra, prestaciones adicionales, controversias en la ejecución del contrato, factores climáticos, problemas sociales, entre otros. Son los principales factores que ocasionan cambios significativos en el costo de ejecución de una obra de infraestructura vial. Objetivos. Objetivo general. El presente trabajo de tesis evalúa el costo final de una obra que forma parte del patrimonio vial del país, una obra pública de infraestructura vial, considerando los factores más incidentes que han generado incrementos de los costos durante la etapa de ejecución de obra. Objetivos específicos. El objetivo principal de esta tesis es evaluar los factores más relevantes que inciden en el costo de ejecución de una obra de infraestructura vial y que en muchos casos no se tienen en cuenta en las etapas previas de concepción del proyecto. Para ello, se efectuará la evaluación y comparación de los costos previstos en el presupuesto inicial de obra versus el costo final de la misma, entendiéndose dentro de este último a los costos incurridos en la obra durante su ejecución y hasta la liquidación final del contrato. Marco teórico. Antecedentes. Como investigaciones internacionales, tenemos análisis de costos en obras viales por la incidencia de factores meteorológicos, Buenos Aires, hecho por Rivera, Ricci, Oviedo y Villanueva en el año 2006. En investigaciones nacionales, procesos constructivos y productividad, carretera Quino a San Francisco, tramo 2, por Apaglia en el 2015. Marco teórico conceptual. Planeación y control de avance de obra. Planeación. En forma convencional puede definirse la planeación de las obras como la etapa en donde el constructor provee lo que acontecerá en el campo. En esta etapa se definirán los procedimientos de construcción a seguir, los recursos con que se contará para realizar los trabajos y los rendimientos que de ellos se esperan. Control. Aunque existen varias acepciones del término control, se entenderá en adelanto como el detectar las desviaciones entre lo que se pensaba que iba a suceder y lo que realmente sucede en la obra. Herramienta de planeación y control. Diagrama de Gantt, que es una herramienta para planificar y programar tareas a lo largo de un periodo determinado. Y el diagrama de PERT, el cual es un acrónimo en inglés de
técnica de revisión y evaluación de programas. Esta representación visual es lo que se llama diagrama de PER del proyecto y suele usarse junto con el método de camino crítico o CPM, ¿no?, para planificar los proyectos. Curva S, la curva de avance o curva de la S. Es la comparación del avance físico real versus el avance físico planificado en el periodo ya acumulado a la fecha, a objeto de establecer las desviaciones del programa y a tomar las acciones en el proyecto. La curva S nos indica qué porcentaje de avance físico de trabajo es más bajo al inicio y al final de la actividad. Este hecho se debe a que en el inicio del trabajo se requiere tiempo para familiarizarse con la documentación, necesidades del cliente y crear el ambiente motivacional sobre el cual se desarrollará el proyecto. Adicional de obra. Es aquella prestación que no está contemplada en el expediente técnico ni en el contrato, pero que resulta indispensable para la consecución de las metas del contrato, que da lugar a un presupuesto adicional y, de ser necesario, un plazo adicional, de afectarse la ruta crítica del proyecto. Ampliación de plazo. La ampliación de plazo de una obra se da por atrasos o paralizaciones ajenas a la voluntad del contratista debidamente comprobado y que modifiquen el cronograma contractual, es decir, el cronograma que está citado en el contrato. Si estas circunstancias no se van a modificar, el cronograma contractual o ruta crítica, no procede el otorgamiento de ampliación de plazo. Tipos de contrato de obra. Un contrato consiste en la obligación, ¿no?, que un contratista contrae de hacer una obra determinada, y el comitente es aquel que va a pagar aquel servicio que el contratista ofrece. Entonces, el comitente paga una retribución al contratista. Tipo de contrato. De acuerdo al reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se pueden diferenciar tres sistemas de contratación comunes, los cuales se detallan a continuación. Suma alzada. Aplicable cuando las cantidades, magnitudes y calidades de la prestación están definidas en las especificaciones técnicas, en los términos de referencia o, en el caso de obras, en los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto de obra, respectivamente. El postor formula su oferta por un monto fijo integral y por un determinado plazo de ejecución para cumplir con el requerimiento. Precios unitarios. Aplicable en las contrataciones de bienes, servicios en general, consultorías y obras, cuando no puede conocerse con exactitud o precisión las cantidades o magnitudes requeridas. En el caso de bienes, servicios en general y consultorías, el postor formula su oferta proponiendo precios unitarios en función de las cantidades referenciales contenidas en los documentos del procedimiento de selección y que se valorizan en relación a su ejecución real durante un determinado plazo de ejecución. Un esquema mixto es aquel que se elige si en el expediente técnico uno o varios componentes técnicos corresponden a magnitudes o cantidades no definidas con precisión, y otros componentes cuyas cantidades y magnitudes están totalmente definidas en el expediente técnico. El expediente técnico es el instrumento elaborado para los fines de contratación de una obra pública. El expediente técnico de la obra considerada está conformado por los siguientes volúmenes: memoria descriptiva, especificaciones técnicas, metrados, planos, resumen ejecutivo, mantenimiento periódico, análisis de precios unitarios. Características del trazo. La carretera tendrá la siguiente sección transversal luego de su construcción y rehabilitación. Superficie de rodadura comprenderá una carpeta asfáltica de 0.05 metros. Las bermas se situarán a 0.50 metros a ambos lados. Las cunetas son triangulares. El ancho de la rodadura será de 6 metros. La vía tendrá 2 carriles, uno en cada sentido. El sistema de señalización será vertical.
En el estudio de suelos se ejecutaron 218 calicatas de exploración en la vía, separadas a cada 250 metros en una profundidad de 1,50 metros. De forma alternada, en cada calicata se ha realizado una descripción de los diferentes estratos encontrados según su clasificación: humedad natural, densidad, color, etc. Por lo cual se obtuvieron 537 muestras representativas disturbadas de las calicatas para su clasificación de suelos, y se extrajeron muestras a nivel del terreno de fundación para los ensayos de Proctor y CBR a cada 2 kilómetros. Fuentes de agua se encuentran en los kilómetros 286, no, fuente de agua 2 en los kilómetros que ahí señala. Las fuentes de agua se consideran necesarias para la conformación de las diferentes obras de pavimentación y de concreto hidráulico. Estudio de carreteras. Se hicieron estudio de canteras a lo largo de la zona de influencia de la vía y se determinó la utilización de 6 canteras, los cuales se citan a continuación, ¿no? Cantera de kilómetro 274 más 440, correspondiente a una cantera para relleno. Luego también tenemos canteras de talud, ¿no? Cuyos son Pacucha, cantera para relleno, ¿no? Jotaquite y Cavira. Geología y geotecnia. Mediante investigaciones geotécnicas se determinó que el tramo se encuentra ubicado en terrenos estables. Con referencia a la evaluación de estabilidad de taludes, se puede indicar que los taludes, tanto inferior como superior, se encuentran en condición de estabilidad. Asimismo, cabe señalar que en taludes de roca se encontraron algunos sectores con desprendimientos de materiales, debido a las actividades extractivas de los materiales usados como cantera, los que deben ser intervenidos con limpieza y perfilado de talud durante el proceso constructivo. Asimismo, será necesario proyectar algunos muros de contención de 20 metros de longitud y 2 metros de altura en zonas de talud afectados por la geodinámica externa, justamente para obtener un camino para un volumen de bajo tránsito y de bajo costo. Debe de evitarse un mayor movimiento de tierra, lográndose así disturbar lo menos posible la naturaleza del terreno. Gracias. Buenas tardes. Continuando con la exposición, mi nombre es Michael Huicho Jatoma. En el capítulo 3, en el marco metodológico, dentro de las características del área de estudio, se encuentra el distrito de Ocros y Chincheros, que se ubican en el departamento de Ayacucho y Apurímac respectivamente. Según el INEI, la población del departamento de Ayacucho es de 616.176 habitantes, mientras que el departamento de Apurímac cuenta con 405.759 habitantes, ¿no? Abarcando una superficie de 43.814 kilómetros cuadrados en caso Ayacucho y 20.895 kilómetros cuadrados respectivamente para Apurímac. Dentro de lo que vendría a ser nuestro trabajo de investigación, se basa en un enfoque de investigación descriptiva cualitativa. Nuestra investigación desarrollada está calificada en un enfoque cualitativo porque se basa en la observación de comportamientos naturales, discursos, respuestas abiertas para la posterior interpretación del significado. Bien. En cuanto a población y muestra, la población en este trabajo de investigación son todas las eventualidades que se presentan en el proceso de ejecución de una obra vial. En cuanto a la muestra, son todas las eventualidades que se presentaron en el proceso de ejecución de la obra vial, ¿no? Ayacucho a Bancay. Específicamente en el tramo correspondiente entre Ocros y Chincheros, ¿no? Desarrollado en el año 2007.
2007. La hipótesis. Hipótesis general. Factores que se presentan en la ejecución de una obra vial y que ocasionan variaciones en el presupuesto establecido en el expediente técnico. En hipótesis específicas, adecuado estudio de los factores que afectan el presupuesto en un proyecto de carretera. Adecuado identificación de diversos factores para aproximar el presupuesto real de un proyecto de carretera. En la operacionalización de variables, definición conceptual y operacional, las variables independientes son aquellas que consideran las causas. Se identifica siempre una variable cuya magnitud o característica se relaciona con otra a la cual afecta. En esta tesis, bueno, nuestras variables independientes son los fenómenos naturales como la lluvia, la falta de libre disponibilidad de fuentes de agua, falta de libre disponibilidad de canteras, presencia de zonas críticas, efectos en la etapa de preinversión y otros relacionados, y saneamiento físico legal. En cuanto a variables dependientes, la variable dependiente es el presupuesto final en la ejecución de un proyecto de infraestructura vial. Desarrollo del trabajo de tesis. En este caso, nuestro procesamiento de los datos de campo fue obtener el tema de los presupuestos adicionales de obra. En este caso, el presupuesto adicional de obra número 1. Este se origina por las intensas precipitaciones pluviales que ocasionaron el deslizamiento de masas de suelo y flujo de lodos de las laderas del lado derecho de la carretera, produciendo el bloque de la vía, ¿no? La interrupción total del tránsito vehicular y de pasajeros de la vía Andahuaylas-Abancay. Ante dichas situaciones, se autorizó la realización de trabajos de limpieza y remoción del material depositado en la vía con carácter de emergencia. Es por ello que se presenta este cuadro, ¿no? Presupuesto adicional de obra número 1, trabajo de emergencia en los sectores, ¿no? En estos kilómetros. En cuanto a las partidas y la descripción, tenemos remoción, ¿no? Movimiento de tierra en cuanto a remoción por derrumbe, ¿no? También transporte de materiales, ¿no? A eliminar, cada uno con su metrado, ¿no? En cuanto al presupuesto adicional de obra número 2, esta es debido también a que las lluvias producidas durante el año 2011 fueron sumamente rigurosas y es por ello que se acordó pactar temporalmente la suspensión del plazo de ejecución de obra desde el 5 de enero hasta el 25 de marzo de 2011. Entonces, incluso esa zona ha sido declarado bajo decreto de estado de emergencia. Entonces, con motivo del reinicio para los trabajos, se verificó que durante el periodo señalado se produjeron derrumbes a lo largo de la carretera en construcción, los cuales merecían atención del contratista para cumplir la finalidad del contrato. Bueno, tales derrumbes fueron producto del debilitamiento de los taludes de corte por efecto residuo de las lluvias, ¿no? Y dado lo acontecido, el contratista solicitó la autorización de un adicional de obra para proceder con la limpieza de la carretera en los tramos afectados. Es por ello que este cuadro, presupuesto adicional de obra número 2, ¿no? Mayores metrados de derrumbe del sector, ¿no? Dentro de estos kilómetros. Igual, la partida, movimiento de tierra, remociones de derrumbes, ¿no? Cada uno con su metrado. También acondicionamiento de desechos y excedentes, ¿no? En cuanto a costos ambientales. En este caso, para el presupuesto adicional de obra número 3, en septiembre de 2011, ¿no? El contratista solicitó a la entidad que autorice un adicional de obra debido a que surgió la necesidad de efectuar una modificación del trazo vial, ¿no? Del kilómetro 278 al 279. ¿Así para qué?
para poder evitar la expropiación del terreno situado en los kilómetros 278 más 643 al 278 más 867, ¿no? Entonces, por cuanto los encargados de saneamiento físico del terreno de la entidad no llegaron a un acuerdo con el propietario, ¿no? La modificación del trazo vial en este sector, ¿no? En cuanto bueno, a las partidas, pues se tienen el roce y limpieza, trazo y replanteo, es como una nueva obra, ¿no? Movimiento de tierra y cosas como ellas. Continuando, bueno, el presupuesto adicional de obra, ¿no? Número 3. Y este es el presupuesto deductivo número 1 vinculado al presupuesto adicional de obra número 3, ¿no? Eliminación de material excedente, alcantarillas, transporte, señalización, costos ambientales, cada uno con su metrado. El presupuesto adicional de obra número 4, también solicitando mayores metrados de mejoramiento a nivel de subrasante en el sector kilómetro 256 más 500. El presupuesto adicional de obra número 5, limpieza por derrumbe, ya que en este caso la prestación adicional de obra número 5 solicitó como consecuencia de las intensas precipitaciones ocurridas entre enero y marzo de 2012, que incrementó los caudales de los ríos, ¿no? Cabe señalar que el Estado también decretó estado de emergencia en esta zona. En cuanto al presupuesto adicional de obra número 6, este también, bueno, a consecuencia de las precipitaciones también ocurridas durante la ejecución de la obra, se produjeron en la zona comprendida, ¿no? Por todo ello es que el contratista solicita la aprobación del presupuesto adicional respectivo, ¿no? En este caso tenemos la estabilización de taludes, tenemos sus partidas. En cuanto a modificaciones de plazo de ejecución de obra, la fecha de término del plazo de obra prevista para el 8 de marzo ha sido modificada por los siguientes acontecimientos: suspensiones de plazo y ampliaciones de plazo. En cuanto a la suspensión de plazo, las partes acordaron 3 suspensiones de plazo de obra, ¿no? Cuyos periodos y causas fueron, ¿no? La suspensión de obra número 1, debido al estado de emergencia declarado en el departamento de Apurímac, ¿no? La suspensión de obra número 2, que se ajustó a 80 días calendario, ¿no? Dentro del 5 de enero hasta el 25 de marzo. Y el número 3, que por 105 días calendarios. Entonces, estas suspensiones de plazo no irrogaron al reconocimiento de mayores gastos generales por acuerdo de las partes. Y las ampliaciones de plazo. Todo cambió en la duración del plazo contractual. La norma de contratación de obras públicas regula las causales en virtud de las cuales el contratista podrá solicitar la ampliación. Estos son, por ejemplo, en atrasos o paralizaciones, ¿no? Por causas no atribuibles al contratista. Atrasos o paralizaciones en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la entidad. Otro caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado. Cuando se aprueba una prestación adicional de obra, ¿no? Y así, entonces, la ampliación de obra número 1, 2 y 3, en este caso dispuesto por laudo arbitral, la entidad declara improcedente las ampliaciones de plazo, ¿no? Entonces, como consecuencia de la falta de libre disponibilidad de las fuentes de agua consideradas en el proyecto y las lluvias intensas que suscitaron en esa zona de la obra, provocaron la saturación de la plataforma, ¿no? Entonces, habiéndose generado controversia entre esas partes, esta debe ser resuelta pues aplicando
los mecanismos de solución previstos en el contrato. Bien, entonces, en el arbitraje seguido por el contratista y la entidad con fecha 20 de junio, el tribunal arbitral notificó el laudo arbitral donde declara la procedencia de las ampliaciones de los plazos 1, 2 y 3. En este caso, el cuadro, ¿no? Tenemos la ampliación número 1, cantidad de días, ampliación número 2, 25 días, ampliación número 3, 95 días, ¿no? Los periodos marcados también. En cuanto a la ampliación del plazo número 6, fue aprobada por la entidad contratante. Entonces, a consecuencia de esto, del paro de agricultores contra la minería informal en la ciudad de Andahuaylas, suscitan sucesos que originan, ¿no?, atrasos y paralizaciones en los trabajos de obra, afectando el avance programado de la ejecución. Entonces, mediante la resolución viceministerial emitida el 5 de diciembre, la entidad otorgó 8 días calendarios, entonces, para la ampliación de plazo. Entonces, la ampliación de plazo otorgada se resume en el siguiente cuadro. Ampliación de plazo número 6, ¿no?, que duró 8 días, como muestra el cuadro. La ampliación del plazo número 8, también fue aprobada por la entidad contratante. En este caso, el número de días fue 25, ¿no?, en este periodo. Más que todo fue originada por la aprobación del presupuesto adicional de obra número 3 y su presupuesto deductivo vinculado. En la ampliación del plazo número 10, aprobada por la entidad contratante, esta ampliación de plazo se origina a causa de la aprobación del presupuesto adicional número 4 del contrato de obra, ¿no?, el cual ya habíamos mencionado, con sus metrados y todo ello. Esto también tiene resolución viceministerial, ¿no?, que es emitida el 7 de mayo del 2012, el cual otorga 20 días calendario de ampliación de plazo sin reconocimiento de mayores gastos generales por el presupuesto adicional de obra número 4, ¿no?, denominado mayores metrados. A nivel de subrasante, ¿no? Claro, esto lo habíamos mostrado en el presupuesto adicional de obra número 4, el cual número de días para esta ampliación de plazo número 10. La ampliación de plazo número 4, dispuesto por laudo arbitral. Esta ampliación, bueno, fue más que todo consecuencia de la falta de libre disponibilidad de la cantera Pacucha, ¿no?, la cual se vio obstruida durante la etapa de ejecución de obra. Entonces, al desautorizarse la utilización bajo amenaza de imponer denuncia por los daños que se ocasionen a los propietarios en caso el contratista continúe con los trabajos, origina pues atraso en el cumplimiento de los avances establecidos en el calendario. En este caso, se dio, ¿no?, la ampliación en un total de 74 días, ¿no? Claro, o sea, se da procedencia para esto, ¿no? La ampliación de obra de plazo número 12, dispuesto por laudo arbitral. Esto, bueno, fue emitido, bueno, más que todo porque la entidad aprueba, ¿no?, el presupuesto adicional de obra número 5, de limpieza de derrumbes, ¿no?, en el sector, ¿no?, lo cual dio lugar a las solicitudes de ampliación de plazo número 12, ¿no?, por 13 días, como muestra el cuadro. En la ampliación del plazo número 13, dispuesto por laudo arbitral, bueno, también se da una cantidad de 75 días. Bueno, ahora, costos
costos reconocidos por la vía arbitral. Durante esta ejecución se dictaron 3 laudos arbitrales. El laudo número 1, en el arbitraje número 1, los puntos fijados hacen referencia a la ampliación de plazo número 1, ¿no? Por 17 días. El laudo número 2, en este caso, para la ampliación de plazo número 4, en este caso, por 74 días. Y el laudo número 3, en este caso, se fijaron, ¿no? Y analizaron los puntos que hacían referencia al reconocimiento de los trabajos por el contratista. Esto como consecuencia de los daños causados en la plataforma durante los meses de enero, febrero y marzo de intensa lluvia, ¿no? Que fueron obviamente causas no atribuibles al contratista. Valorización de avance de obra. De acuerdo con los metrados ejecutados de las partidas contractuales y de acuerdo con el sistema de contratación a suma alzada, la etapa de ejecución de obra se procesaron 33 valorizaciones de avance de obra cuyos montos y periodos de ejecución se han de resumir en el siguiente cuadrito, ¿no? En este caso tenemos ya más o menos todas las valorizaciones del avance de obra, ¿no? Con sus montos sin IGB. La valorización de avance de obra número 1 inicia todavía en septiembre de 2009, pasando octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Luego de febrero tenemos presencia de lluvias intensas, las cuales no se tiene acá en cuenta, ¿no? Así ha sido continuo el trabajo, septiembre, octubre, noviembre, diciembre hasta 2010, enero también. Y del mismo modo, ¿no? En el año 2011. Entonces, estas fechas, pues, son fechas lluvias, ¿no? ¿Cuáles? Entonces, acá se muestra en el cuadro. Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2012. De igual manera, en 2012, ¿no? Tenemos también problemas con el tema de la lluvia, cuanto así. Entonces, los meses en los cuales no se procesaron valorizaciones de avance de obra, que fueron marzo 2010, febrero 2011, enero, febrero y marzo 2012, corresponden a los periodos de suspensión de plazos acordados durante la etapa de ejecución de obra. La curva S, bueno, con los montos ya establecidos en el calendario de avance de obra, ¿no? El avance programado, y también tenemos los montos obtenidos de las valorizaciones de obra, ¿no? En el cuadro ya habíamos mostrado el avance real. Entonces, con estos se determinan los avances acumulados porcentuales, programados y reales, ¿no? Con estos datos se obtiene el gráfico conocido como la curva S, ¿no? Esto sería todo. Muchas gracias. Continuando con la exposición, vamos a hablar de los resultados. Costos generados por las obras adicionales. El presupuesto adicional de obra número 1. Mediante resolución ministerial de fecha 6 de octubre de 2011, la entidad aprobó el presupuesto adicional de obra número 1. Trabajos de emergencia de sectores en el kilómetro 308, 780, 308, 830 y kilómetro 274, 224. Al contrato de ejecución por la suma de 82.186.46, incluido IGB, con precios al mes de abril de 2007. El monto representa una incidencia específica y acumulada de 0.10% respecto del monto del contrato original para la ejecución de obra. En la siguiente tabla podemos mostrar que el presupuesto total, incluido IGB. Presupuesto adicional de obra número 2. Mediante resolución ministerial con fecha del 10 de noviembre del 2011, la entidad aprobó el presupuesto adicional de obra número 2, mayores metrados de derrumbes del sector kilómetro 256.500, al contrato de ejecución por la suma de 389.176.69. Acá se muestra el presupuesto total con IGB 389
176.68. Presupuestos adicionales de obra número 3. Mediante resolución ministerial con la fecha de 11 de noviembre del 2011, la entidad aprobó el presupuesto adicional de obra número 3, modificación del trazo vial, sector kilómetro 278-640, kilómetro 279-060, al contrato de ejecución por la suma de 844.840.39, incluido IGB, así como presupuesto deductivo vinculado número 1, ascendente a la suma de 612.995.62, incluido el IGB, ambos con precios al mes de abril de 2007, cuyas incidencias específicas respecto al monto contractual son del 0.98% y menos 0.71% respectivamente, y que generan una incidencia acumulada total de 0.82%. Acá tenemos la tabla que nos muestra el presupuesto tradicional de obra número 3 y el presupuesto total, que es de 844.840.38. Presupuesto adicional de obra número 4. Mediante resolución ministerial de fecha 13 de abril de 2012, la entidad aprobó el presupuesto adicional de obra número 4. Mayores metrados del mejoramiento del nivel de subrasante en el sector kilómetro 256.500 y 258.500, al contrato de ejecución por la suma de 525.723.15, incluido IGB, con precios al mes de abril de 2007, cuya equivalencia porcentual es del 0.61%, siendo su incidencia acumulada total de 1.43% respecto al monto de contrato original para la ejecución de la obra. Acá tenemos el cuadro de presupuestos adicionales de obra número 4, con un presupuesto total de 525.723.14. Presupuesto adicional de obra número 5. Mediante resolución ministerial de fecha 12 de junio de 2012, la entidad aprobó el presupuesto adicional de obra número 5, limpieza de derrumbes del kilómetro 258-751 y el kilómetro 309-765, al contrato de ejecución por la suma de 223.926.20, incluido IGB, con precios al mes de abril de 2007. Monto que representa una incidencia específica contractual de 0.26% e incidencia acumulada total de 1.69% respecto al monto del contrato original para la ejecución de la obra. Presupuesto adicional de obra número 5, acá está en la tabla, y presupuesto adicional de obra número 6. Mediante la resolución ministerial de fecha 7 de agosto de 2012, la entidad aprobó el presupuesto adicional de obra número 6, estabilización de taludes, kilómetro 302.820, 303.080 y kilómetro 308.770, kilómetro 308.840, al contrato de ejecución por la suma de 6.506.540.19, incluido IGB, con precios al mes de abril de 2007, monto que representa una incidencia específica contractual de 7.54% y una incidencia acumulada total de 9.23% respecto al monto de contrato original para la ejecución de la obra. Acá tenemos el presupuesto adicional de obra número 6 y el presupuesto total, que es de 6.506.540.19. Costo de los generados por los arbitrios. El arbitrio número 1 incluye la ampliación del plazo número 1, la ampliación del plazo número 2, ampliación del plazo número 3, informes 3 y 4 de expediente técnico, gastos arbitriales, con un subtotal de 3.409.403.07. El costo de arbitraje número 2 también contiene ampliación del plazo número 4, valorización de mejoramiento de subrasante de precios, reajustes de precios, con un subtotal de 18.425.710.47. Los costos de arbitraje número 3
Ampliación de plazo número 13, valorización de reconformación de pavimento, reajustes de precios, gastos arbitrajes con un subtotal de 7.555.603.66. Cuadro de comparación de liquidación del presupuesto inicial y final. En la siguiente tabla se muestra el resumen del presupuesto de obra. Estudio definitivo para la rehabilitación y mejoramiento de la carretera Ayacucho-Abancay, tramo Andahuaylas-Quixuará, bajo la modalidad de concurso oferta. Se presenta con el mismo monto ofertado, es decir, con 86.256.509.20, con precios vigentes al abril de 2007. Presupuesto de obra. Acá vemos que el presupuesto inicial de la obra es de 86.256.509.20. Y acá vemos la liquidación final de la obra, que el monto final de la obra, el costo final de la obra es de 148.169.620.92. Conclusiones. Los factores más relevantes que han incidido en el costo total de la obra resultan de las prestaciones adicionales de obra, los mayores gastos generales producto de las ampliaciones de plazo aprobados, los reajustes de las valorizaciones de avance de obra, conforme se ha visto con los puntos anteriores. El costo total de la obra ascendió a 148.169.620.92, es decir, aproximadamente un 70% más respecto al monto presupuesto inicialmente, el cual era de 86.256.509.22. A continuación se detalla más sobre estos aspectos. Para el caso de estudio, los trabajos correspondientes al mejoramiento de subrasante y reconformación de pavimento tuvieron un costo ascendente de 23.617.515.41, los que al no ser reconocidos por la vía administrativa fueron reclamados y reconocidos por vía arbitrial, incidiendo porcentualmente en un 23% respecto al monto contractual principal. El monto total reconocido por la vía arbitrial constituye el 40% del presupuesto ofertado para la ejecución de la obra, es decir, de 34.681.046.30. En los trabajos correspondientes al mejoramiento de subrasante y reconformación de pavimento, con un costo ascendente a 23.617.515.41, los que al no ser reconocidos por vía administrativa fueron reclamados y reconocidos por la vía arbitrial, incidiendo porcentualmente en un 23% respecto al monto contractual principal. Las ampliaciones de plazos se originaron principalmente por deficiencias en el expediente técnico, aprobación de represtaciones adicionales y casos de fuerza mayor. El periodo total de ampliación de plazos reconocido por la entidad y mediante la vía arbitrial fue el de 352 días calendario. Como consecuencia, el contratista se hizo acreedor del pago de mayores gastos generales variables por la suma de 6.358.486.59, monto que representa el 6% del presupuesto inicial de la obra. Los reajustes totales calculados por obra principal y por presupuestos adicionales ascienden a 19.276.762.49, es decir, el 22% del precio ofertado inicialmente. Recomendaciones. Un proyecto de inversión pública se sujeta a la fase de preinversión, que comprende la elaboración del perfil, el estudio de prefactibilidad y el estudio de factibilidad, y la fase de inversión, el cual comprende la elaboración del expediente técnico detallado y ejecución del proyecto de inversión pública. De acuerdo a lo señalado, es recomendable evaluar las fases iniciales del proyecto, fase de preinversión, y no solamente la fase de inversión, etapa de ejecución del PIB, pues se logrará prever altos gastos económicos que se puedan representar ante un posible cambio durante la construcción o mantenimiento de la obra concluida, es decir, en una etapa de postinversión. Se recomienda contemplar la elaboración de un plan de gestión de riesgos para la ejecución de contrato de obra, con la finalidad de mejorar la comunicación entre los responsables y así poder tomar mejores decisiones en un proyecto cuyas condiciones de incertidumbre son bastante altas, así reducir la probabilidad
de ocurrencia o impacto de riesgos identificados. Finalmente, las autoridades encargadas de velar por la conservación de las rutas nacionales deberían realizar eficientes trabajos correspondientes al mantenimiento rutinarios de la infraestructura vial. Mediante la realización de estas medidas preventivas, se podrá identificar los posibles riesgos a los que están expuestas las vías, asegurar la calidad de las mismas y favorecer la seguridad vial, además de evitar costos por rehabilitación a corto plazo. Muchas gracias por su atención.